Muy buenas y bienvenidos a El Patatal, el único podcast de fútbol femenino pensado para los que no saben de fútbol femenino. Normalmente en El Patatal sacamos un tema de conversación, ya lo sabéis, entre una futbolista y alguien que no tenga nada que ver con el fútbol femenino, para de ese tema que nada tiene que ver con el fútbol, sacar puntos en común entre dos protagonistas. Sin embargo, esto creo que es un error. Creo que es hora de empezar a revisionarlo un poquitito. Sobre todo porque al hablar con las dos invitadas me he dado cuenta de que muchas veces hablamos de lo extradeportivo cuando lo que importa de verdad es lo deportivo. Hoy, por primera vez en este canal, me va a acompañar Juan Camilo. Muy buenas. Hola Andrea, muy buenas, gracias por la invitación. Mi experto en fútbol desde Colombia de cabecera. Ujú, así es. Y chavales, voy a presentar primero a Valentina Ver, es jugadora del Europa. Y Verónica Boquete, ¿qué tal? Hola, ¿qué Buenas. tal? Bienvenidas a las dos, bueno, a los tres en este caso. Muchísimas gracias por venir aquí. Os voy a hacer una pregunta, Vero y Valentina. ¿Cuántas entrevistas de fútbol, solo de fútbol, os han hecho en el último año? Yo pocas. Siempre hay temas, aunque sean de fútbol, pero que muchas veces no tienen ni que ver conmigo y me preguntan bastante, como si yo supiese de tantas otras cosas, o si lo que yo hago, que es jugar al fútbol, no fuese lo suficientemente importante. Así que menos de las que debería. Yo en mi Valentina. caso, claro, yo tengo la cosa de que no soy la hostia como Vero a nivel futbolístico, ¿no? Que al final, pues cuando formas parte de un fútbol más modesto, que en mi caso no ha sido más que tercera española, quizás un poco más comprensible, ¿no? Pero sí que es cierto que aún así los medios más como que no son tan hegemónicos tampoco tenían gran interés en el fútbol de estas categorías, que también es súper interesante, ¿no? Entonces, siempre que acudo a los medios es para hablar de todo menos lo que hacemos allí. Así que empatizo mucho con Vero, aunque yo creo que lo suyo es como multiplicar por 100, ¿no? Porque ya tiene muchísimas cosas que contar de interés de lo que pasa en el fútbol de élite. En vuestro caso, yo he coincidido con compañeros, o sea, puedo entenderles, porque al final tiramos como de referencia. Eh, he coincidido con las dos en dos cosas: en escribiros a una en el conflicto de las 15 y a otra en la ley trans. Y deciros, oye, hacemos una entrevista de esto. ¿Qué sentís cuando de repente llega un boom de peticiones de periodistas preguntándoos por una cosa y pidiéndoos agenda para esa cosa en concreto? En un caso de las 15, en el otro caso de la ley trans. En mi caso, yo lo veo normal, porque al final cuando un tema pues está de moda y es lo que realmente interesa, pues veo normal bueno, que en mi caso se busque un poco pues esa opinión y hablar un poquito de lo que yo creo o de cómo veo la situación. Pero evidentemente cuando recibes un montón de llamadas o un montón de mensajes para lo mismo, pues bueno, dices, lo veo normal, pero a veces te cansa, ¿no? Entonces, pues ahí ya es cuando empiezas a seleccionar a quién sí, a quién no, en qué momento sí, en qué momento no, si quiero meterme en jaleo y hablar o quiero pasar un poquito del tema. Yo en mi caso me vienen como dos respuestas, una que es más hacia lo que has preguntado y otra que va por detrás, que yo creo que lo tocaremos más adelante hoy. Eh, y una tiene que ver con cómo me siento y otra tiene que ver con un por qué pasa esto, ¿no? Entonces, en referencia a cómo me siento, a mí me pasa que además yo tengo como la... Yo no lo pongo fácil, no os lo pongo fácil tampoco, porque yo o sea, mi trabajo profesional es la divulgación en el LGTBI. Entonces, claro, puedo entender, ¿no?, que haya como un interés en, ok, esta tía habla de esto, pues vamos a traerle aquí a que nos lo cuente, ¿no? Eh, a mí incluso me pasa que muchas veces
es al contrario, ¿no? Que yo tengo muchísimos temas a abordar que podrían ser muy interesantes a nivel político y social, y siempre se me pregunta por lo mismo, pero ¿y en el deporte qué? Pero ¿y las hormonas qué? Pero ¿y las mujeres trans que no sé cuál? Entonces es como un poco de hastío, ¿no? De jolín, con la de cosas que podríamos contar, ¿no? ¿No os cansáis de ser activistas por imposición? Yo en mi caso siempre digo que soy activista colateral. O sea que digamos que mi trabajo como tal es acercar realidades que no son normativas y que no están en el mainstream, ¿no? Y acercarlas a la gente que igual no tiene contacto con ellas. Y yo me dedico a esto y no siento que lo haga desde el activismo, sino desde lo profesional, ¿no? Prácticamente. Pero sí que es cierto que al final cuando haces estas cosas, de alguna forma cambias la forma de la gente de existir o de entender las cosas y de entender el mundo. Es agotador, es una mierda que sea necesario, también yo creo, pero también por otra parte no tenemos mucha opción. Coincido mucho, sobre todo con esto último, de que en muchos casos no tenemos otra opción más que ser activista. Además, en mi caso, me gusta bastante ser incómoda y soy bastante inconformista. Entonces, yo creo que viene un poco de dónde vengo, de lo que he tenido que vivir y sobre todo de lo agradecida que estoy a las muchas mujeres que fueron activistas en su momento, abrieron muchas puertas, me ayudaron a encontrar una situación un poquito más fácil de lo que lo tuvieron ellas y me veo casi en la obligación de tener que seguir ese camino. Así que, bueno, no tenemos mucha más opción, pero creo que hay siempre una parte interesante de ese activismo y de ese cambiar las cosas. ¿Os apetece hablar de fútbol en esas entrevistas? Cuando un periodista te dice, oye, tal día, podríamos grabar una entrevista para tal. ¿Os apetece? En el caso de Valentina, por ejemplo, yo le he dicho, te abro los micrófonos de mi canal porque vamos a tratar la Queens. Y encima, como conoces a muchísimas jugadoras que están en la Queens League, me parece cojonudo tener tu visión para saber cómo juegan, para ver cómo las ves, que oye, que yo hay jugadoras que no conozco de Cataluña a las que tú te has enfrentado y tú me puedes decir, pues no está a su nivel o joder, me está sorprendiendo mucho su nivel. ¿Os apetece esa parte de sentaros en un sitio simplemente a hablar de fútbol? A mí es algo que incluso me llega un poco casi a toro pasado, te diría, ¿no? Porque es una cosa que yo desde muy pequeña he querido, ¿no? Y siempre como que el fútbol ha sido una parte de mí que ha formado parte de mi vida de una forma muy intensa, ¿no? Incluso de muy pequeña, tipo con 7, 8 años, ya cada semana me leía el Don Balón y era como de una forma siempre muy aislada, como yo sola, porque tampoco encontraba una comunidad que lo disfrutara, que no fuera fanática, porque a mí el fanatismo futbolero me atrae cero. Uf, pues no pases por Twitter últimamente, ya te aviso. No, gracias. Entonces, claro, por ejemplo, entrar en el fútbol femenino es una cosa muy guay en el sentido de que encuentras una comunidad de peña que no es futboleros y sin embargo sí que puedes hablar de esas cosas y hay muchas otras frikis como yo a nivel futbolístico y sí que lo puedes hablar más. Pero a nivel mediático cuesta mucho y quizás ahora, que es cuando podría tener más oportunidades, que tampoco es que las tenga muchas, porque lo que me has ofrecido tú no me lo ofrece nadie, ¿no? De venir a hablar de estas cosas. Por un lado me apetece y por otro lado pienso, es que justo ahora estoy en fase de desintoxicación del fútbol, ¿sabes? De haberme retirado hace nada. Entonces, yo creo que me apetece un montón. No sé hasta qué punto por dentro estoy en el mood de hacerlo, aún apeteciéndome. Pero si es contigo, Andrea, algo haremos. En mi caso, yo puedo hablar de fútbol todas las horas del día menos las que duermo. Entonces, me apetece siempre hablar de fútbol.
mi primera experiencia, que fue durante esta Eurocopa femenina, retransmitir partidos, comentar, fue una parte que no me había planteado y me gustó bastante. Y ahora pues comento fútbol masculino con el que no me liga realmente nada y lo estoy disfrutando incluso más, porque no es el comentar jugadoras con las que he jugado, contra las que he jugado, partidos o ambientes que pueden condicionarme a nivel personal de alguna manera. El fútbol masculino pues es lo que también he visto y he vivido desde pequeñita, y poder ahora pues estar en la radio, comentar ese tipo de partidos, me gusta porque me centro solo en lo deportivo, solo en lo táctico, solo en lo futbolístico, y esa es mi pasión real y el cómo me gustaría que se comentasen los partidos de fútbol femenino, hablando de lo que ocurre solo en el campo, de lo que es el juego en sí, y poder ir educando un poco a esta nueva gente y a estos nuevos espectadores que tenemos en nuestro deporte, que a lo mejor no tienen esa cultura tanto de fútbol, y yo creo que tenemos una oportunidad buena para que vayan aprendiendo de la manera correcta. Eso le está pasando a Mary Ortiz, ex capitana del Alavés, que ahora comenta en la radio ahí en Vitoria los partidos del Alavés masculino. Y cada vez le llegan más comentarios a Twitter de no tienes ni idea de fútbol. Y ella dice, no tengo ni idea de fútbol. Llevo jugando a fútbol toda mi vida y no tengo ni idea de cuestiones tácticas, etc. Vale. ¿Creéis que hay ahí también esos prejuicios que a la hora de que nos pongamos, hablo de los cuatro, en este caso, Juan le va a tocar un poquito menos, pero que nos pongamos a comentar partidos y los mismos que no entienden que las mujeres juegan a fútbol no van a entender nunca que las mujeres puedan saber de fútbol y comunicar fútbol, que es una cosa que a Juan le gusta mucho y ahora os preguntará? No, está claro que hay... En España tenemos a muchos entrenadores de fútbol. Los bares están llenos de entrenadores y, bueno, a esa gente si le dieses un micrófono o la televisión incluso, pues imagínate. Yo cada vez aprecio más a quien comenta los partidos y realmente lo hace desde una parte más técnica. Sí es cierto que yo siempre estoy con la duda de lo estoy haciendo bien, realmente estoy, no de que no sepa de lo que estoy hablando, sino el de cómo lo transmito, el que se entienda bien lo que quiero decir, si es suficiente, si es demasiado, si es poco, porque no es fácil, porque al final realmente nadie nos ha enseñado a comentar un partido en una radio, en una televisión, con lo cual es un poquito aprender sobre la marcha, pero que alguien que seguramente o tantos no hayan jugado al fútbol a un nivel alto pongan en duda el que una mujer sepa o no sepa. Bueno, yo he visto a muchos comentadores de partidos masculinos que tampoco es que supiesen demasiado y nadie decía nada. Entonces, bueno, yo creo que eso es algo que también que tiene que ir cambiando con el tiempo. Yo creo que también además está el factor de que todo el engranaje comunicativo del fútbol se ha construido desde lo masculino y desde lo patriarcal, ¿no? Desde una forma muy concreta de comunicar. Y al final cuando no te acercas a eso, o te acercas pero lo haces mal, ¿no? Porque también hay muchas tías que comentan desde ahí y súper bien. Pero como que al final, si no comentas como ellos, no está bien, ¿no? Y si no te fijas en lo mismo que se fijan ellos, y si todos no son Maldini, pues todas no son Maldini, no lo hacen bien, ¿no? Luego escuchas a Maldini hablar de fútbol femenino y bueno, ¿no? Pero aquí tendrá aquí un beso. Pero seguro que nos está viendo, no se pierde el programa. Sí, claro, sí, lo pongo en duda. Entonces, es un poco eso, ¿no? La sensación de que cuando hay una verboquete que se mete ahí, ¿no? Y que es como un caballo de Troya, pues muchas veces se le analiza desde los patrones ya establecidos, ¿no? No se abre la puerta a que pueda comunicar de otra forma o que se pueda, yo qué sé, que también el espectador pueda cambiar un poco su mirada, ¿no? Y descubrir otras formas de entender el fútbol y de verlo. Juan,
Vero te ha dado paso a tu pregunta estrella, puedes hacerla. Ay, sí, le estaba pensando justo eso, porque es una pregunta que ya hacemos recurrentemente en el canal cuando estoy del lado del chat y cuando viene alguien, cuando viene algún futbolista y que la pregunta al final es para ambas. Para ustedes es más complejo saber de fútbol, o sea, saber la técnica o luego comunicarla y explicarlo. Porque claro, Vero ahorita decía que en un bar había, todos somos entrenadores, todos tenemos un entrenador por dentro. Y si a esa persona le pones el micro, el compañero del lado va a saber, este tío no sabe. Y van a decir esos comentarios. Pero es porque tal vez no lo sabe explicar o entiende la técnica y luego sí lo puede hacer. Porque hay personas que luego en la radio o en la tele explican muy bien y cuando te lo explican, cuando tú lo comprendes, yo me puedo quedar ahí horas escuchando a personas hablar. Ahorita hablaban de mujeres que pudieran explicar el fútbol, que ya se lo he dicho a Andrea también. La persona en general que yo conozco que más sabe de fútbol se llama Morena Beltrán. Está en Argentina y ella solita en ESPN, Argentina, con sus análisis de partidos, se ha hecho un lugar a sentarse en la mesa de tipos realmente marcados por el Boca River y un poco polémica en el bar, pero ella, a punta de análisis, se ha ganado una silla ahí. Y a mí eso me parece maravilloso. Bueno, es que yo creo que también depende un poco de a quién le hablas. Y tú cuando estás en televisión o cuando estás en radio, te va a escuchar gente que sabe mucho de fútbol, te va a escuchar gente que es fanática de un equipo, otros que son fanáticos del fútbol en general, otros que no tienen ni idea. Entonces, encontrar un equilibrio para poder transmitir de una manera que sea para todos es muy difícil, porque a unos les vas a quedar corto, a otros le vas a dar mucha información. Entonces, yo creo que dependiendo un poco qué tipo de oyente también tú eres, pues consumes más una cosa o otra. En mi caso personal, creo que por mi experiencia y por todos mis años en el fútbol, a nivel de conceptos, de táctica, tengo bastante conocimiento, pero tampoco soy una experta máxima en analizar partidos o en comentarlos. Entonces, vuelvo a lo de antes, es un poco el ir aprendiendo sobre la marcha y buscar un equilibrio en lo que sabes, en cómo lo transmites y en lo que la otra persona entiende. Yo estoy de acuerdo y además es que hay un punto de que tú mismo lo has dicho, Juan, si alguien abre la boca y dice esto es así o he visto esto o esta jugada ha pasado porque tal, siempre habrá 40 que te digan no tienes ni idea, ¿no? Y eso no significa que no tengas ni idea o que lo hayas comunicado mal, simplemente que también hay como un punto de lucha de egos, ¿no? Sí, lo que tú dices está bien, pero mira esto que digo yo que es más interesante, ¿no? Y en ese entorno también mediático del fútbol pasa un montón, que no hay espacio para la reflexión realmente. Es como todo un... Y la gente pues a veces te consume y no le gusta si te consume. Y dices, joder, Manolo Lama, es que no dice ni un nombre bien. Y lo sigues consumiendo porque dices, bueno, es que me sirve. Y luego vas a jugar al FIFA y en el FIFA los nombres de Manolo Lama, él los graba mal. Probablemente a propósito, ¿no? Que es como, no tiene ni idea de fútbol y no sabe decir ni, yo qué sé, ni Aubameyang, ¿no? Pero al final es lo que consumes porque te gusta, ¿no? Porque en el fondo, pues yo qué sé, te identificas o lo que sea. Entonces, pues si nos ponemos ya a niveles más de táctica y de cosas así, pues imagínate, todo el mundo sabe y sobre todo el mundo sabe más que tú. Entonces, no, tampoco yo, si yo me dedicara a comentar partidos, no estaría demasiado preocupada por esa parte, porque cada uno aporta también su visión, incluso a nivel táctico. Fuera de los micrófonos, yo como no he jugado a fútbol, no he estado en la otra parte, pero sí he estado en un banquillo. ¿Cómo es ese proceso en el que jugáis exactamente como dice un entrenador, tanto si sabe comunicar como si no? Y es una cosa que veo con Iraya. Iraya es una entrenadora que sabe comunicar perfectamente lo que quiere en el campo y sale a la perfección. Pero también vemos entrenadores que no saben comunicar lo que quieren en el campo y sale todo un desastre. ¿Cómo vive el futbolista ese proceso? Sobre todo cuando está viendo que lo que le están mandando no va a salir bien, pero también cómo se nota cuando tienes un entrenador en el banquillo
que sí que te sabe transmitir las ideas que quiere y sí crees en ellas como jugadora? Bueno, al final yo creo que lo que el entrenador te va transmitiendo es durante toda la semana. Si tú estás preparando un partido o durante toda la temporada, ¿no? Te va transmitiendo y tú lo vas entendiendo o no. Los entrenadores suelen engañar más o menos unos 2 meses. Después de 2 meses ya todos nos conocemos y ya sabemos si eres bueno o buena, si eres mala, si me vas a ayudar a ser mejor, si me vas a ayudar a ganar partidos o me vas a poner piedras en el camino. Entonces, cuando te encuentras con un entrenador, una entrenadora que transmite bien su conocimiento, el cómo quiere jugar, independientemente de si estás de acuerdo en la manera, lo vas a seguir. En mi caso personal, yo he ganado una Champions con un entrenador y con un estilo de juego que no me gustaba, con el que no me identificaba, pero era claro, esto es lo que vamos a hacer, esto es el plan de partido, este es el plan de la temporada, estos son los objetivos y con eso vas a muerte. Te guste más o menos, luego ya decidirás si te vas de ese equipo o no. El problema es cuando tienes entrenadores, y en el fútbol femenino ha pasado mucho y todavía sigue pasando, pero ha pasado mucho que no tienen la capacidad y el conocimiento para entrenar equipos de cierto nivel. Entonces ahí llega la frustración y te frustras y haces lo que puedes mientras puedes, pero bueno, estás dirigida por gente que no merece esos puestos de poder o de cargo. Sí, yo creo que a nivel de lo que preguntabas al principio, Andrea, la cualidad mejor valorada de los entrenadores y entrenadoras es hacerlo sencillo, ¿no? Que el fútbol sea simple, que eso es muchas veces muy complejo, ¿no? Porque y además en el femenino se ha notado un montón esa progresión táctica desde pues, los últimos 10 años de cómo incide la táctica en el juego y de cómo se va empezando a apostar por entrenadoras menos, pero que tienen ese conocimiento, que saben transmitirlo y que te lo hacen sencillo, porque muchas veces cuanto menos capacidades tiene una persona que está en el staff, ya no solo el entrenador, sino en general cualquier figura del staff, cuanto menos sabe, más intenta como convencerte de que sus decisiones tienen incidencia en el juego, ¿no? A veces esa misma sensación de que puede tener un entrenador de no soy suficiente le hace como empezar a hacer las cosas más enravesadas, no sé cómo se dice en castellano, pero como más complicadas, ¿no? Y ahora tú vas a hacer este movimiento, luego esto, no sé qué cuántos, y a veces es que no hace falta complicarlo tanto y luego la parte de transmitirlo sobre todo en femeninos, que es clave, porque en las generaciones más jóvenes quizá no tanto, pero la generación mía del 93 y las más mayores venimos de un fútbol base nefasto, que apenas ha tenido formación táctica, que no tenemos ya no solo los conocimientos, sino la capacidad de asimilar los conceptos en el juego y plasmarlos. Entonces, ahora que empiezan a haber ya planteles juveniles e infantiles que trabajan muy bien la táctica, muy bien aspectos tácticos en general, de repente verte con una entrenadora o un entrenador que te empieza a decir cosas que tú no tienes ni idea de cómo luego hacerlas en el campo, también te corta mucho las alas. Yo vengo de la calle, o sea, yo vengo del parque de jugar a fútbol, ¿sabes? Entonces, si de repente me dices 20.000 consignas, pues yo no voy a perder y voy a perder también esa frescura mía. Eso quizá en el fútbol profesional no es tan común y sí que he notado, por ejemplo, en mi equipo han venido jugadoras de primera división que flipaban de, hostia, pues que no tenéis ni idea de lo que está pasando en el campo, ¿no? Y no hay tanta diferencia de una categoría, o sea, que son dos categorías como mucho, ¿no? De diferencia, pero en cambio nuestros conocimientos son muy, muy, muy menores en ese sentido. Juan. Es que aquí me engancho un poco y era una pregunta que tenía como más para el final, pero es,
Hablando de esto que ustedes hablan de cómo les transmiten el conocimiento y que, como bien dijo Vero, le sacan la ficha rápido a una persona de este sabe, este no sabe, este está chamullándome, está diciéndome mentira, etcétera. Pero cuando la persona o ustedes en el campo sienten que lo que están haciendo no da, porque en el ejemplo que ponía Vero, si no jugaban en una posición que le gustaba, pero ganaban partidos o se sentía que todo iba bien, hombre, no me gusta hacer esto, pero vale, yo lo hago porque sé que da resultado. ¿Qué pasa cuando no? Cuando no estoy haciéndolo, cuando no es la posición que me gusta o cuando las órdenes, yo sé que esto no sirve, yo voy a ir a la línea de fondo, pero no me va a servir porque lo que necesita el partido es otra cosa. ¿Cómo hacen para decir, bueno, está bien, yo lo hago? Porque si no, entonces el tipo te va a decir, te cambio y mira, necesito a alguien que sí me haga esa función. Pero ¿cómo maneja uno eso, la cabeza en ese momento en el pasto? Porque es difícil. Bueno, yo creo que es difícil, evidentemente. Hay muchas veces en los partidos, al menos al máximo nivel, que los futbolistas y las futbolistas hacemos lo que nosotros creemos que debemos hacer. Te pueden estar diciendo misa o puede que te hayan dicho misa, pero es que los partidos cambian y lo más difícil es interpretar el juego durante el proceso, que es el partido. Entonces, yo siempre digo que al final, que un entrenador me dé soluciones en el partido es muy difícil. Muy difícil. No espero tener a Pep Guardiola en mi banquillo todos los domingos. Entonces, ser un entrenador que incide tanto en el juego durante un partido no es fácil. Si tú no me lo das durante el partido, me lo tienes que dar la semana de después, analizar el partido, ver lo que hemos hecho mal, lo que tendríamos que haber hecho, para cuando yo me encuentre en otra situación como esta, tenga recursos para poder cambiarlo. Entonces, ahí es donde realmente ves si un entrenador pues, es bueno o no. Luego ya, si te da las soluciones durante el partido, entonces ya eres el mejor. Pero muchas veces hay entrenadores incluso que potencian eso, ¿no? El que en el momento que tú ves algo, llegas al descanso, lo comentas, si tú estás viendo otra cosa distinta y eres uno de los líderes o una de las líderes del equipo, pues poder empujar al equipo en esa dirección. Pero claro, siempre tiene que haber una relación honesta, de respeto y tener a alguien en el banquillo que esté para ayudar y no para promocionar su ego. Y eso muchas veces también en el fútbol femenino pues nos ha costado bastante encontrar. Entonces, bueno, en ello estamos. Sí, yo bajo mi punto de vista creo que Vero ha tocado la palabra clave, que es liderazgo. Muchas veces, sobre todo en el femenino, la cuestión del liderazgo en la figura del entrenador o entrenadora es mucho más clave que luego como las ideas tácticas, que también son muy importantes, ¿no? Pero es que yo he estado en equipos donde las ideas eran nefastas, pero el liderazgo era fuerte, que no suele pasar, y vas a muerte. Y si te equivocas, nos equivocamos todas y pues si me ha dicho que para aquí, pues para aquí y si no sale, ya lo entrenaremos mejor. Y he estado en equipos en los que las ideas, pues bueno, no entro a valorar si eran mejores o peores, pero no estaban funcionando y primaba la anarquía absoluta, pero absoluta de que cada una hace lo que quiere, incluso justificas a la otra compañera cuando no hace lo que tiene que hacer, ¿no? De decir, si es que no tienen idea, ¿no? Y a lo mejor sí que tienen idea, no digo que no, ¿eh? Pero la capacidad para meter a todas en el barco, en cierta medida. Nunca puedes contentar a todo el mundo, evidentemente, en un equipo. Pero el que haya una cierta confianza, ¿no? Y que haya una figura de líder en la que creas, yo creo que es determinante. Y ella hablaba de categorías superiores, en categorías inferiores como las que he estado yo, quizá incluso más, porque nos rayamos muy rápido, no damos mucho espacio a que nos digan, no, tienes que hacerlo así y tal. Si no funciona y no te creemos, no vamos a tirar por donde tú dices. Juan, tienes delante a dos futbolistas a las que puedes preguntar lo que quieras de fútbol. O sea, te he traído aquí para que disfrutes. Me has traído una tienda de dulces, más o menos. Para que todas las preguntas que me haces en el chat todos los días tengas por fin a alguien
Que te las responda de verdad, no como yo, que al final soy de los del bar que decía Vero antes. Chicas, porque esta pregunta por lo menos es la misma para ambas, porque creo que nos va a dar luego un contexto. La posición en la que juegan o en la que jugaban o en la que juegan, ¿cómo la entienden? Es decir, Vero podía ser centrocampista, interior y luego en cada zona del mundo tiene un nombre y demás, pero claro, juega en la mitad. Y Valentina en donde jugaba, listo, yo soy esta posición y la entiendo de esta forma. En mi fútbol muy amateur, yo soy pivote. Y me gustaba más era porque sabía que tenía luego dos tíos atrás que si me pasaban a mí, estaban ellos ahí. Yo trataba que no dejaran, pero luego estaban ellos. Luego me ponían a jugar de central y yo decía, bueno, está bien, pero si me pasan, lo que sigue es posiblemente el gol. Entonces trataba de que no sucediera. Pero ustedes, la posición en la que más cómodas se sientan, en la que si fuese un equipo ideal, dicen, yo me posiciono aquí y hago esto. ¿Cuál es? Yo en mi caso he tenido la suerte y la desgracia de jugar en todos lados, o sea, menos de portera, para suerte de mi equipo. He jugado en todas las posiciones porque al final como que tengo capacidades muy distintas y que muchos de los entrenadores que he tenido lo han ido viendo de una forma u otra, ¿no? Entonces, pues igual uno me ponía de lateral porque me veía rápida y zurda, entonces era como, pues te pones de lateral. Luego el siguiente veía que defendiendo era una patata y entonces me ponía más arriba, porque de lateral pasaban todas y no servía de nada, ¿no? Entonces, yo siempre he sido consciente de que al final cuando tú juegas en un equipo, tu misión es aportar y tienes que aportar desde donde puedas. Pero yo sí que he notado una diferencia de rendimiento muy grande cuando yo jugaba en una posición que me gustaba y cuando no. Eso lo notaba muchísimo. En mi caso, yo soy una jugadora, siempre he sido como una jugadora muy creativa y muy al final es lo que te decía antes, que vengo del parque. O sea, mis cosas son las ruletas y los regates y el atacar, ¿no? Más que otra cosa. Entonces, claro, cuando te trasladas al fútbol más profesionalizado, digamos, aunque no sea profesional, pues no todo es eso, ¿no? Y tienes que tener como una claridad de conceptos, unos movimientos y unas cosas. Entonces, dentro de ahí, yo en los puestos de ataque me sentía mucho más cómoda y como que multiplicaba exponencialmente mi aportación en el campo. No sé si te respondo. Sí, por banda me dices esto, sobre todo por lo del tema de la velocidad y de tal. Creo que ahí, y encarando, me imagino, regateando ahí, siendo un extremo que se tira un poco hacia adentro y mirar a ver qué luego puede salir. ¿Y tú, Vero? Justo. Pues yo empecé mi carrera desde pequeñita de central. O sea, yo era libre. empecé como libre. Y un poco he ido pasando por todas las posiciones, menos de lateral y de portera, pero he jugado en la selección, he jugado muchos años de delantero centro, bueno, un poco de todo, pero realmente mi posición es en medio, más una media punta que un doble pivote, pero es en medio porque lo mío es crear juego y es encontrar soluciones, es hacer que el equipo juegue mejor, que ataque mejor, dar el último pase a mis atacantes, y soy una jugadora súper competitiva que siempre quiere ganar, y yo creo que en medio campo, en esa media punta, es la posición que más me permite el poder hacer eso, el tener una incidencia en el juego mayor. Y yo soy feliz tocando balón, vengo del fútbol sala, crecí jugando a fútbol sala, con lo cual cuanto más tiempo tengo el balón, yo más feliz Mejor. soy y más aporto al equipo. Qué bueno. Sobre lo que decía Valentina, ayer hablábamos con Emma Marqués. ¿Te acuerdas de Emma Marqués, Vero? Sí, claro. Pues hablábamos ayer en Twitch con Emma Marqués, que lo que le ha gustado toda la vida era regatear, que ella había aprendido a regatear jugando en el pasillo de su casa contra su hermano con un balón, y lo que más echaba del fútbol desde que lo dejó hasta ahora es regatear. Valentina, ¿te pasa? Completamente. La sensación está, que quizás es como casi egocéntrica, ¿no? Del cuando haces algo de este tipo como de, ya sabes, de freestyle, ¿no? Y de este tipo de regates.
Yo lo echo mucho de menos y de hecho yo incluso cuando jugaba, es que esto queda fatal y es como un poco la opinión total, pero yo disfrutaba más cuando driblaba bien y cuando había mi aportación a nivel de dribbling era buena que cuando ganaba un partido. Aunque fuera porque yo marcaba 4 goles, me daba igual. Era como... Perdía 5-0, pero había hecho 2 caños. Tal cual, sí. Eso es horroroso. O sea, eso es la kriptonita para los entrenadores. Es como te odio. Pero a nivel emocional sí que es cierto que me daba mucho la vida el ya no regatear, sino el hacer cosas que sean bonitas y que yo desde fuera, si lo viera por la tele, dijera, joder, qué guay. Claro, yo me he criado con Ronaldinho. Entonces, pues evidentemente... pues estas cosas se te quedan. Lo que pasa es que Ronaldinho luego hacía otras cosas que yo no hacía, pero las ruletitas y esas cosas sí que me gustaban un montón. Y Vero, antes hablabas de los últimos pases. Buah, el otro día estuvimos viendo vídeos de pases tuyos. Yo quiero que me expliques cómo ves esos pases, porque yo no los veo. Yo los veo porque muchas veces me los imagino. Es decir, yo pienso, si estuviese en la posición del delantero, ¿dónde querría el balón? Y entonces yo ahí la meto. Y muchas veces, en los primeros meses que llego a un equipo, tardamos un poco en conectar, porque yo sé que muchos de mis pases no son fáciles de leer, porque yo los leo, porque me los imagino en mi cabeza, pero ya sé que no son fáciles. Entonces, a los delanteros les cuesta un poquito es como que es imposible que me metas el balón ahí, así que voy a esperar otro. Y sin embargo, mi cabeza es lo contrario. Es decir, es que ahí ya sé que todos lo pueden meter o que el defensor espera ese pase. Yo tengo que buscar uno distinto. Entonces, bueno, yo creo que es un poco eso y que intento coger la información un poco de todo antes incluso de recibir el balón. Entonces, muchas veces cuando yo recibo entre líneas, después yo ya no tengo que ver si hay distancia entre centrales y si el lateral estaba alto, porque yo antes de recibir el balón ya lo he visto. Entonces, bueno, muchas veces algunos de esos pases son un poquito por eso, porque intento anticiparme a lo anterior. Y esto es justo lo que quiere un entrenador. o no, hay veces que piden mucha más simpleza, ¿no? Y incluso muchas jugadoras dicen, no, pero dámela aquí. Digo, es que eso es muy fácil. Y entonces luego vas durante semanas y meses, te van entendiendo y al final yo creo que la mayoría de las atacantes con las que he jugado, luego cuando no juegan conmigo me echan de menos. O sea que eso debería de ser buena señal. Qué bueno, ¿eh? Porque tenía otra pregunta ligada también a esto. Hablamos de la visión de tener ese pase filtrado que te libra el campo y te pone en la delantera mano a mano, o el regateo de jugadores, sea en el pasillo cuando empecé o sea luego en el campo. Eso es talento para mí, el tener la inteligencia o la habilidad para poder hacer eso. Pero hay un debate que se ve mucho, sobre todo en el fútbol femenino, o que yo por lo menos lo he visto, y es talento contra físico. Entonces dicen, no, es que aquí no hay tanto físico, aquí necesitas hacer un equipo más físico, y le dan demasiada bola al físico, pero en cambio a mí me parece que el talento, o sea, el físico tú lo puedes entrenar luego y lo puedes adquirir, pero el talento no, el talento es como que lo tienes o lo tienes, y luego hay cosas que posiblemente se puedan perfeccionar un poquito con la técnica, pero la inteligencia de ver esos pases, de saberse mover en el campo, esa la tienes o no la tienes. Para ustedes, ¿qué es más importante si tuviesen que armar un equipo o en sus mismos equipos en los que han estado? ¿El talento o potenciar el talento mediante el físico? Muchas veces van de la mano, pero digamos, a mí me parece mucho más importante el talento que el físico. Es que además es curioso, ¿no? Porque luego hacen como esta lectura del fútbol femenino y luego en el masculino suspiran por los Xavis, por los Iniestas, por los Neymars, ¿no? Por como todos estos jugadores cuyo físico no es lo que más se caracteriza, ¿no? Lo que más les define como jugadores. No sé, en mi caso, claro, yo si hiciera un equipo, pues evidentemente lo haría equilibrado, está claro, pero a mí yo entiendo el fútbol como algo que me tiene que divertir. Entonces, yo ni siquiera soy ganadora nata de tenemos que conseguir todos los títulos siempre. Es que a mí eso, yo no soy competitiva.
¿no? Aquí le dejaría ese relevo a Vero para que gane ella, para que esté contenta. Pero yo lo que necesito es que lo que veo, o lo que haga yo, o lo que haga mi equipo, o incluso el rival, o sea, yo igual te veo un partido y yo igual, pues, en Europa, ¿no? Que es mi equipo de mis colores. Estoy viendo en Europa, pero el equipo que juega contra ellas hace un fútbol mucho más vistoso y yo lo disfruto mucho. Y si el Europa pierde, pero el Europa ha hecho un partido que me ha gustado de ver, pues yo me voy contenta. No es una cosa que me pese. Entonces, yo primaría mucho más la parte técnica. Ya, el talento también es un físico, evidentemente, y saberlo usar también. Yo, por ejemplo, soy horrorosa con el físico, no he sabido ganar una una disputa de cabeza nunca, es un desastre. Pero sí que yo creo que la parte más técnica es lo que más me tiraría a mí. Yo en mi caso diré que midiendo 1,59 a lo físico no puedo recurrir. Y he jugado en 8 países distintos y en algunas de las ligas más denominadas físicas del mundo y he rendido al máximo nivel. Entonces creo que mi estudio concreto de mi carrera demuestra que lo técnico, lo táctico, lo cognitivo en el fútbol prima. Y prima porque si no vendría Usain Bolt y sería el más rápido y haría un montón de goles. Pero si luego tienes los pies al contrario, pues no puedes hacer mucho. Entonces yo creo que el físico te ayuda a competir, pero es que depende también lo que entendamos por físico. Si lo que entendemos es fuerza, es centímetros, unas piernas así. Ir a trabar, ir a ganar un choque, sí. Claro, pero el físico para mí el físico es la intensidad. ¿A qué intensidad puedes jugar tú? ¿Cuántos esfuerzos puedes hacer? Y eso da igual, lo que midas, lo que no midas, cómo de grande seas y lo que peses, ¿no? Entonces yo creo que el fútbol está aquí y los grandes futbolistas y tanto hombres como mujeres se han caracterizado porque veían un fútbol pues a otra velocidad y ahí sí que es físico, pero aquí a nivel mental. Entonces, cuanto más técnico, cuanto mejor entiendas el fútbol sobre todo, más fácil te será y luego, evidentemente, si te acompañan las capacidades físicas, pues serás mucho más completo. Pero en mi caso, 1,59, yo creo que físico no lo tendría. ¿Estamos perdiendo la creatividad en el fútbol? Uy, qué gran pregunta, Andrea. Es una cosa que dice mucho Pablo Aimar. O sea, yo a Pablo Aimar le he encontrado varias entrevistas hablando de esto, de que ahora a los niños y también a las niñas se les empieza enseñando táctica, se les dice hay que pasar la pelota a los 2 toques, no hay que driblar, el pase tiene que ser horizontal y se está perdiendo la creatividad. Claro que se está perdiendo. Es que los parques y las calles están vacías. Entonces, claro que se pierde. Porque tú antes estabas en el parque y tenías que regatear hasta los árboles y tenías que hacer la pared con una farola y tenías que buscar soluciones a cosas que ahora en las academias de los equipos pues no tienes, porque tienes un campo fantástico, porque haces ya la activación antes del entrenamiento, porque tienes todos los ejercicios marcados, todos tenemos petos. Yo recuerdo cuando yo empezaba a jugar, incluso en los equipos, que yo no sé cómo nos diferenciábamos, porque no tenías petos y nadie se confundía. Tú le pasabas el balón siempre a los que eran de tu equipo. Y eso ahora, tú dile a un niño que esté acostumbrado a jugar, que juegue sin petos o sin camisetas. Se vuelven locos. Entonces, además tenemos la tendencia ya desde pequeñitos a que lo más importante es ganar. Y entonces muchas veces el intentar un 1 contra 1 o hacer algo distinto, pues conlleva error y si te equivocas, pues provocas que a lo mejor te hagan un gol. Entonces todas esas cosas se cortan. Y entonces como te las cortan desde pequeñito, pues claro, pues evidentemente ya no las vas a hacer.
y claro que se pierde la creatividad y por eso también muchas veces se habla de que ya no hay extremos puros. Pues claro, ¿cómo va a haber extremos puros? Que los extremos puros eran los que encaraban todo el tiempo, pero es que ahora no te dejan encarar. Y luego yo creo que hay también un problema, que cada vez hay más entrenadores y es cierto que están más preparados, pero hay un problema en las edades de más pequeños de que realmente no se sabe lo que lo que debes entrenar en cada momento dependiendo de la edad que tú tienes. Entonces, si tú a un niño de 6, 7, 8 años quieres que juegue un juego combinativo, no lo van a entender nunca en la vida, porque dentro de su cabeza a nivel formativo ellos ven el fútbol como algo individual. Entonces, ahí es el momento que hagan unos contra unos, que entrenen todo lo que conlleve lo individual. Ya habrá tiempo para lo colectivo. Y bueno, pues eso, que sí, que se está perdiendo la creatividad. Pues, y además, lo que has dicho de que se enseña tanto la importancia del ganar, tú lo mencionabas como a nivel colectivo, ¿no? De que como equipo tenemos que ganar, entonces no encaramos, pero también es el punto este de yo como individuo tengo que llegar arriba del todo, ¿no? Entonces, si yo empiezo a fallar, verán que no llego, verán que no doy tanto la talla y me van a quitar de esta carrera por llegar hasta la élite, ¿no? Como si ese fuera el único camino a aspirar. Como si no eres Alexia Putellas, pues de repente no, tu carrera, pues bueno, no tiene mucho brillo. Entonces yo creo que eso también afecta mucho y corta mucho las alas, ¿no? De la gente que está, yo qué sé, que se dedica más a la parte ofensiva y creativa del fútbol y que ve que si regatea y le sale mal, ya no solo le van a castigar desde el cuerpo técnico, sino también sus propias compañeras y demás pueden mirarla como un tía, va, haz lo que tienes que hacer, ¿no? En lugar de pues yo qué sé, pues explorar un poco qué tipo de fútbol podemos crear. Igual hay cosas que todavía no se han hecho y pueden pasar. A mí me sale muy mal y va totalmente en contra de lo que a mí me gusta como espectadora del fútbol, que es esa creatividad. Claro, y por lo que decía Valentina antes de que se perdió ese regatear en la sala, en el pasillo y tal, y ya no hay tanta paciencia, porque si el jugador que te estás viendo falla 2 regates y puede intentar 3 y le sale uno bien, pero falla 2, ya no sabe, ya, chao. Y ahí es. Esto solo pasa ahora con las porteras y los porteros. Fíjate, es curioso porque hay como esta tendencia ahora a construir el fútbol desde atrás de una forma muy, como, ¿no? De poco a poco, primero una línea, luego otra línea, ¿no? Eso cada vez estás teniendo más, gracias y por culpa de Pep, sobre todo, de Guardiola, y Johan y toda la tirada de estos. Y ahora sí que es cierto que veo que si bien la parte ofensiva del fútbol está más limitada en ese sentido, a la parte de las porteras y porteros se les insiste en, oye, mira, si fallas un pase, dalo otra vez, no pasa nada, nos han metido un gol, bueno, ok, juegas adelantada, te han metido a la seguida, no pasa nada, sigue así, hazlo tal cual. Entonces, quizá la parte de las porteras es la que tiene un poco más de margen ahora de creatividad, de poder pues hacer un fútbol más arriesgado y poder fallar un poco más. Pero luego las extremos, en cambio, es como, no, tú no, o las delanteras, ¿no? No, tienes control, chute, dala y no sé cuántos. Es un jolín, dejarlas que hagan sus magias. Juan, lo siento mucho, pero te dejo hacer la última pregunta, que esta gente tiene que ir a cenar. Perfecto, lo entiendo totalmente. Y es, ¿cómo ven la evolución en el fútbol femenino? Quiero decir, porque muchas veces se compara con el masculino y el masculino va a un nivel que ya lleva una evolución. Hay conceptos que se traen y luego se ponen ahí, pero luego las intérpretes son otras, que interpretan también el fútbol diferente y lo miran. Por ejemplo, la inclusión de las laterales que fuesen al ataque, yo no lo vi sino hasta hace tal vez 2 años. Tal vez lo había de antes y yo no me lo había dado cuenta, pero lo vi más marcado hace 2 años, porque ahora Rolfo, que es un extremo, te la ponen de lateral y lo está haciendo muy bien. No tienes jugadoras perfil Olga o Sheila, que son 2 carrileras que te pueden jugar bien de extremo, pero te pueden también jugar bien de lateral y demás. Y son conceptos como que van llegando. ¿Cómo ven ustedes que esos conceptos están y hacia dónde creen que pueden irse? Tal vez vamos a tener el momento en el que en el fútbol femenino se haya una 10, una jugadora que solo pase
tenga mucho pase filtrado y que pueda jugar realmente de 10, que es un perfil que ya no hay porque se juega más al 4-3-3 y ya el 10-10 que se queda quieto, que te ponía pases, o jugar con un doble 9, que eso ya tampoco se ve casi. ¿Ven que podemos llegar ahí o iremos un poco recogiendo lo que estén haciendo en el masculino? Porque al final todos seguimos viendo fútbol masculino de una u otra manera, pero y además es lo que está más evolucionado, podríamos decir, pero ¿adaptamos y metemos esos conceptitos o creen que en la misma evolución en el que va el fútbol femenino podemos tener algún otro perfil que sea interesante? Yo creo que en el fútbol se pueden hacer alguna cosa nueva. Pues seguramente sí o no. Porque cuando nosotros creemos que es nueva, eso ya lo hacían en los años 50. Entonces, a nivel táctico, a nivel de por posiciones, de cosas, de contextos que se generan, eso ya ha pasado en el fútbol. Entonces, es un poco cíclico, es un poco, va por momentos, lo que está un poquito más de moda, lo que se pone de tendencia, qué tipo de jugadores se dan en una generación, qué tipo de entrenadores, cómo son los aficionados y qué es lo que les gusta en ese momento. Entonces yo creo que el fútbol va cambiando en todo eso y el fútbol femenino, o sea, es lo mismo. Dependiendo de las jugadoras que tengas, pues si el Barça no tiene a Rolfo, pues no podría jugar a lo mejor como juega, porque otra jugadora con otras características ahí, pues no lo haría igual de bien. Entonces, yo creo que a nivel táctico la evolución del fútbol femenino no quiero decir que vaya siguiendo la del masculino, es que tanto masculino como femenino siguen el fútbol. Exacto, lo único que cambia es la velocidad, la capacidad física que tú tienes para repetir esas cosas, para hacerlo a más intensidad. Y eso va con los entrenamientos, con la nutrición, con todos los estudios que nos hacen, con lo que mejora la preparación física, por cómo se entrena. Bueno, va en base a muchas cosas, pero yo creo que eso, que depende un poco de las tendencias anuales o como queramos llamarlo, del fútbol en general. Yo creo que además, sin ponernos aquí pedantes, pero recordando un poco a Johan y su filosofía, ¿no? De que el fútbol al final es un juego de fallos y que no es tanto el ser perfectas, sino el aprovechar mejor los errores del otro equipo. El fútbol femenino tiene sus propios errores y tiene sus propias carencias, ¿no? Tácticas en los equipos. Y en el mismo masculino también pasa que muchas veces tú eres súper fan de Guardiola y quieres jugar como juega Guardiola con algunas modificaciones, pero si el rival no falla donde tiene que fallar y no eres capaz de provocar esos fallos, el estilo es que no se va ni a plasmar, o sea, no vas a ver el fútbol que tú quieres ver, ¿no? Entonces, no creo que la evolución táctica vaya como en paralelo o ni siquiera como a rebufo, ¿no? del femenino del masculino, sino que yo creo que al final es lo que ocurre en el campo, lo que lees y las soluciones que tú encuentras con lo que tú tienes, lo que decías antes, ¿no? Si no tienes a Rolfo, no vas a poder utilizar un perfil que haga de Rolfo porque no lo sabrá hacer y no te va a dar la solución ni va a provocar el fallo que tú necesitas que provoque, ¿no? Entonces, no sé, yo pienso mucho en la selección española masculina de Luis Enrique, que no fue capaz de provocar los errores que necesitaban, ¿no? Por lo que hablabas antes de los 2-9, que claro, si no tenemos extremos, pues ¿cómo vamos a usar 2-9, no? Es muy complicado. Entonces, un poco eso, es la evolución táctica la marcarán los errores que cometamos y a medida que vayamos perfeccionándonos como futbolistas y a nivel técnico, táctico, físico, de todo, pues surgirán nuevas oportunidades y nuevas formas de interpretar el juego. Así que esto está muy vivo. Bueno, chicas, hemos hablado 55 minutos de fútbol. Qué penita, qué corto. ¿Es la primera vez que habláis 55 minutos de fútbol seguidos en una entrevista? En una entrevista yo creo que sí. ¿Os ha quedado algo por decir? A
Juan sí. Bueno, a mí muchas cosas. Listo. Ahí está. Juan tiene para 4 podcasts más. No os preocupéis. Juan volverá a otro podcast porque si no se le va a quedar corto. Pero yo os agradezco vuestra predisposición. Ha sido más fácil hacer esta que las otras, ¿eh? Os he dicho, oye, ¿y si hacemos un podcast hablando de fútbol? Y me habéis dicho sí. Sí, venga, adelante. ¿Ves? Era fácil. Así que los compañeros de la prensa que tomen nota, que no es tan difícil hacerles entrevistas cuando es para hablar de lo que ellas quieren. Mil gracias a las dos, a ti también, Juan. No, a ti, Andrea, por este espacio. Por pasaros por el patatal, que se llama así porque todas hemos jugado un patatal y hay que pasar por un patatal. Hay que hacer la mili en un patatal para saber jugar a fútbol. Así que muchas gracias, simplemente eso. Muchísimas gracias.